La sorpresa que te puedes llevar si dentro de un sistema financiero te encuentras con un no, usted no. ¿Qué? Usted no puede acceder a créditos, usted no puede acceder a préstamos. ¿Qué? No, puede parecer una locura, pero de verdad en un mundo donde hoy por hoy sí necesitamos el respaldo, aunque muchos le tengan ese rasca al banco, no, tenemos que tener una buena relación, pero hay que saber cómo entrarle a eso y cómo vamos a hacerlo con nuestra mentora. Saludos a Lady Diana Flores, mentora financiera. ¿Cómo andas? Bienvenida. Qué lindo verte. Bien, gracias. ¿Bien? Igual, de tanto tiempo. De tanto te nos pierdes. Bueno, Es que estás ocupada. Está bien. Bueno, el historial crediticio es como nuestro file médico, más o menos, como uno revisa, no, esta persona es muy enfermiza, hay que cuidarla. ¿Esta persona es buena para prestar o no muy buena para prestarle? Sí, así es, Martín. O sea, este historial crediticio es como tu currículum financiero. Sí, es de cuando tú vayas a presentar todos los documentos que te piden, cuando tú quieres solicitar un crédito o refinanciar un crédito o en todo caso ver algún ajuste en el crédito que tengas actualmente, este es tu currículum. Entonces de ahí es que sacan toda tu categoría, qué historial tal cual has tenido respecto a el crédito que tengas. Vale decir que pensamos que ponemos nuestra mejor carita porque necesitamos buena platita, tenemos un buen negocio para emprender, o qué sé yo, el motivo, comprar un buen departamentito, un cuartito, un terrenito. Decimos, nos pintamos bien, pero si hay un historial detrás no bueno, se nos va a complicar todo. Totalmente. Entonces hay que empezar de la mejor manera. Hay que empezar de la mejor manera y por ahí algunos ahorita están escuchando y dicen, pero no tengo crédito, ¿cómo puedo generarlo? O ya tengo uno y ¿cómo puedo mejorar? Vamos a ver un poco sobre categorías eso. de clasificación. Vamos a partir con estas categorías que son cómo nos califican a nosotros, a una entidad financiera, para que tengamos tal cual este pase libre o en todo caso una calculo que restricción. este lado, como el color lo indica, es no bueno, y a este lado la sonrisita nos dice súper bueno, ¿sí? Sí, aunque ahí debo decir de que la imagen estaría al revés, ¿sí? La categoría A, en el caso de entidades financieras, representa la mejor. Okay. ¿Sí? Cuando uno está en la categoría A, está en la mejor calificación y al otro extremo estaría la F, que sería el caso contrario, que yo estoy en un punto en el que no puedo cubrir mis deudas, ¿sí? Entonces, ¿de qué va a depender esta calificación? De la capacidad de pago que uno tiene, hasta cuánto está cubriendo sus sus deudas, sus obligaciones. Sí. Los días de mora, en el caso de que alguno tenga como mora en los pagos de los créditos, entonces va a depender también de estos días de mora y también de diferentes factores que puede tener específicamente el crédito que tengan. Entonces es muy importante que también puedan consultar con su asesor o con su oficial de créditos para que les pueda guiar en esto y el por qué tendrían alguna categoría. Y bueno, obviamente lo ideal va a ser que lleguen a una categoría A, que es cuando ustedes tienen una muy buena calificación y esto les va a permitir poder refinanciar, poder tener un crédito o en todo caso están construyendo esta categoría. Ahora, uno se preguntará, ¿cómo me sitúan? ¿Por mora, por volúmenes? Si uno se presta, ¿es mejor? ¿Es peor? Si uno dice, primera vez que me voy a prestar, ¿cómo puedo tener un file? Bueno, ¿todo cuenta en esto o no? Sí, todo cuenta, como les mencionaba ahí, los días de mora y también esto va a depender del crédito que tengan, porque no es como estoy en 30 días de mora y ya para mí representa una categoría B, porque puede ser que dependiendo si es un crédito, un microcrédito, si es un crédito pyme, un crédito empresarial, si un crédito de vivienda, entonces va a depender mucho de estos factores para que tengan la cantidad de días de mora que van a representar alguna de estas categorías. Esto va en todo. De pronto tengo un crédito que me saqué del banco para edificar mis medias agüitas en un terreno. Vale, todo entra ahí. Todo entra. Siempre cuando uno cumple con la fecha, mejor. Si es antes, ahorita vamos a entrar en uno de los tips. Ahora vamos a entrar al siguiente paso. Vamos al siguiente cuadro. Ahí es cuando van a ir construyendo un mejor récord, un mejor historial crediticio. Puntualidad. Esto significa que si tu pago es, no sé, el 5, si pagas el 4, quedas fino. Sí. Si tu cuota es del 5 de cada mes y tú llegas a pagar un día antes, capaz 2 días antes, estás construyendo un buen historial porque finalmente estás siendo puntual con tus pagos. Entonces, mejor si es un día antes o mejor si lo haces antes de la fecha de corte. Pregunta OPA.
si pago antes, pago menos. Porque si pago después, me claro. pagan con interés. Pero si pago un poco antes, ¿puede existir de acuerdo a la negociación del tipo de crédito? Sí, depende del tipo de amortización que tenga tu crédito, que alguna vez lo habíamos hablado. Va a depender también cuánto de interés, si pagas 2 o 3 días antes, ¿sí? Entonces, o puedes pagar también el total y te va a contar como, ok, ya la fecha se está cumpliendo y cuenta desde el día 6, ¿no? Poniendo este ejemplo que estamos haciendo. Ahora, ¿qué pasa cuando uno paga después? Ya hay un porcentaje de interés que se puede generar. Y a veces me dicen, pero Lady, nos has dicho que puedo pagar más de lo que tengo. Y justo ahí poníamos alguna vez en un ejemplo de mejor paga más del mínimo o más de la cuota. Y ahí es cuando hay que aclarar que el monto adicional que yo esté pagando vaya a capital. Pero eso lo tienes que decir, no es que se sobreentiende. Totalmente. Tienes que decirlo porque si no va a ir a cubrir un pago parcial de tu próxima cuota. Entonces, mejor que aclares y que eso vaya a capital y así te evitas algún porcentaje de interés y en el tiempo, pues obviamente te puedes reducir mucho en pagar intereses y también el plazo de tu deuda. A ver, en facilito un poco para entender en el léxico, porque acá los especialistas en números a veces como los doctores nos hablan, pero si tu cuota es 500, pero tienes 700 bolivianitos, paga tus 500 y 200 quiero pagar a amortizar. Amortizar a capital. A capital, eso es lo que tenemos que decir. Máximo del 25%, ¿qué es eso? Listo. Según regulaciones de la ASFI, en máximo nosotros nos podemos endeudar hasta un 25% de nuestros ingresos. ¿Cómo se hace este cálculo? No es como que gano 1.000 y ya 250 me puedo endeudar. No. Es primero los 1.000, restarle todos los gastos necesarios, es decir, todos los gastos que tenemos. Ya, ponle y sobre 500. eso, ponle 500, ya son 50%. Entonces puedo llegar a adquirir un crédito porque tengo la capacidad de pago para cubrir esos 25% que me están pidiendo, ¿sí? ¿Qué pasa si yo gano 1.000, pero mis gastos son 8, no sé, vamos a ponerle 900? Entonces tengo un 100, tengo un 10% y esto no me permite poder endeudarme. Y ahí es donde entran todo el tema de garantías, poder tener algún codeudor o les piden que tengan más fuente de ingreso, ¿no? Para que pueda cubrir y finalmente lograr ese 25%. Eso se podría, por ejemplo, juntando los sueldos de mi esposa y mío. Sí. Podría ser. Entonces Podría sacamos el crédito entre ambos, sumamos y a los 800, 900 que nos cuesta, sus 2.000 más mis 2.000, 4.900, entonces ya tenemos un colchoncito. Sí, ya por lo menos les da un check a que puedan tener una deuda. También ahí obviamente hay muchos requisitos que toman en cuenta, cuál es la cantidad de la deuda, por si no solo es el 25, qué edad tiene uno, si va a requerir una garantía adicional. Entonces son otros requisitos que ya cada entidad financiera las va estableciendo también, muy aparte a las que ya están establecidas por reglamento. Antes de seguir con esto, Lady, ¿es mejor, tú aconsejarías prestarse de una edad medianamente joven o más allá cuando estamos más asentados en lo económico? A ver, a mis 30 yo tengo más bríos de trabajar, que a mis 50 de pronto dirían, ¿cuánto más va a durar? Pronto la verdad, ¿no? Porque eso también cuenta. Decir cuánto tiempo tiene para pagarme. Entonces, pero digo, a mis 50 yo ya tengo más asentamiento, decir tranquilo, sé cómo puedo, sé lo que tengo, sé lo que soy capaz. Entonces, es gran pregunta esa, me parece. Es muy buena pregunta, Martín. La estudié toda la noche, ¿qué le pregunto? Bueno, esa es muy buena pregunta porque a veces uno dice, cuando tenga dinero recién me voy a poder endeudar. Eso. ¿Qué pasa? Que cuando tienes dinero no tienes un historial crediticio. Entonces, obviamente, tus condiciones igual van a ser muy bajas a pesar de que tengas más dinero para poder cubrir tu deuda. ¿Qué pasa? Que si a los 18, voy a poner solo un ejemplo, tú ya comienzas a generar un historial crediticio tal vez a través de una tarjeta de crédito, pero que la utilices bien, no que te apalanques para comprar o para gastar simplemente, sino utilizarla bien, pero ya vas teniendo un historial crediticio desde tus 18 años. Entonces, cuando tengas 50 y tengas más dinero, tu capacidad de pago puede ser más y obviamente el monto que te pueden dar va a ser más alto, porque ya tienes un récord. En cambio, si solo te vas a endeudar al final, recién vas a comenzar a construir, claro. Entonces obviamente las bases van a ser bajitas. Ahora, uno se pregunta desde afuera, a ver, uno ve cuando entran, es muy de pantalla es esto, pero entra al banco un poderoso con su terno o una dama con una cartera de lujo, entra, quiere un crédito, ¿cómo? No, sí, ¿cuánto quiere? Le dan. Pero cuando uno entra así con las manos como en los bolsillos, con su jean, dice, quiero un crédito por primera vez a mis 25, 30 años, pero nos revisan hasta
no sé, hágase un electrocardiograma para contar. De verdad pareciera que es casi imposible cuando somos o muy jóvenes o no tenemos ese historial. Cuesta al comienzo generar esa primera vez, ¿no? Sí, o sea, al principio hay Como que nos bastantes meten requisitos. susto. Y tal cual, entonces uno entra como con miedo y luego escucha lo mismo de como otro. si fuera y dice, "No, robar". yo no voy a ir. Tal cual. Sin embargo, muy aparte de todo es ver hasta qué posibilidades tengo. A veces cuando uno es joven, tal vez por el tema de la tarjeta de crédito, no va a poder adquirir porque no tiene posiblemente un trabajo, cumple algún requisito. Sin embargo, puede comenzar a construir un historial crediticio y tener registros ya en el banco, en los centros de información a través de sus papás, ¿sí? Porque posiblemente tiene una tarjeta adicional, un ejemplo, entonces desde ahí ya puede construir algo más, ¿sí? Con el apoyo y el respaldo. Y eso ayuda mucho porque, como te digo, es mejor tener un historial crediticio, pienso, y personalmente, digamos como una opinión, desde que uno puede, así va construyendo este historial a lo largo del tiempo para que después cualquier proyecto que quieras hacer y requieres de apalancamiento, una casa, un departamento y requieres de apalancamiento, ya tienes mayor posibilidad que cuando vas saliendo, no sé, ponte de la universidad o después ya trabajando y como que ahí es, ok, vamos a crear recién una historia. Entonces, mejor hacerlo lo antes. Es mi opinión, obviamente. No, claro, pero no habrán quiero- casos y casos que te los pueden consultar. Total. A ver, nuevos Con esto- registros y tarjetas de crédito. Todo eso cuenta, suma, apoya. Y mientras más documentado estés, mejor, ¿correcto? Sí, o sea, cuando ya quieres construir un nuevo historial, ya no sé, estás en mora, ya estás con baja calificación, ¿no? Entonces, obviamente esto lo puedes ir revirtiendo en el tiempo y, bueno, dándole prioridad a pagar tus deudas más antiguas, posiblemente, porque esas son las que te están atrasando mucho más. Igual pagar más del mínimo que hablábamos en tarjetas de crédito, por ejemplo, o si es que puedo amortizar a capital, eso me va a ayudar cada vez a estar mejor. No es que paso de un momento al otro. Lógico. Es como en el colegio, si primer trimestre mal, segundo trimestre mal, sí, puedes salvar la materia, pero de pronto es mejor llegar a tu buen límite, así más relajado llegas al examen final. Y algo que tal vez igual aquí vale aclarar, Martín, es que hay gente que a veces tiene tarjeta de crédito y dice, listo, yo entonces ya no voy a utilizar mucho, ya no voy a utilizar más. Tampoco es bueno el tener tarjeta de crédito y no utilizarlo, porque igual ahí tu historial es como, tiene un porcentaje de que puede endeudarse, no lo utiliza, entonces como un crédito en vano. Eso también te marca en tu historial crediticio. ¿Sí? Entonces, eso para que lo tomen en cuenta. Si finalmente no lo van a utilizar, mejor cierren la tarjeta, evítense pagos de mantenimiento y todo. O si lo van a utilizar y dicen, listo, ya lo tengo, utilicen del dinero que ya tienen. Eso siempre les recomiendo. Por ahí voy a comprar algo con 200 bolivianos y lo tengo en efectivo o lo tengo en una caja de ahorros. Entonces, pago con mi tarjeta de crédito y ya tengo el monto para poder cubrir ese pago que he hecho. Entonces, esto también me permite generar ese buen historial. Absolvamos esas preguntas antes de generar todo este currículum financiero, porque ese es parte del cierre, me encantan tus frases. El historial crediticio es el currículum financiero, es tu historial para con los bancos. De ahora uno va a decir, ya jugué con este banco, el otro no. Se enteran todo, entre ellos se pasan todo el dato. Sí, o sea, toda la información está en los buros de información. Todos los bancos tienen acceso, bueno, entidades financieras tienen acceso a estos buros y desde ahí es que pueden conocer toda la información. También saben si tienes crédito en un banco, en el otro. Capaz antes era más fácil poder tener este tipo de posibilidad, pero ahora sí van revisando cada una de estos pasos, ¿no? Y al final ayudándote a que tengas un buen... Y la asesoría de verdad que le hemos pimponeado ahora en profundidad y en el caso específico lo pueden tener junto a Lady Diana. ¿Cómo te encuentras? Bueno, Martín, me pueden escribir al 622-789-18 por WhatsApp o a las redes sociales. Me encuentran como ladydiana.flores. Y bueno, a través de ahí podemos coordinar alguna reunión, ver cómo es el caso de cada persona para poderles guiar de la mejor manera. Un placer tenerte, Lady, que tengas linda Igual, semana. Martín, gracias.